Le damos gracias al Señor porque Él siempre tiene un remodo para nuestra vida. Amén. Lo escuchaba a mi padre decir que se quería poner las manos en el arado de vuelta y me hacía acordar, me traía a memoria un recuerdo cuando él empezó su camino, en el camino del Señor, sentado en una mesa, dijo, cuando estemos todos reunidos con el Señor habrá una gran cena y espero estar ahí. Amén. Y me traía a memoria eso, digo, bueno, tantas oraciones y vamos a seguir orando para que nos siga Dios encaminando. Amén. Y esperemos estar todos sentados ese día en esa cena Amén. maravillosa que el Señor nos prometió. Amén. Mi Biblia está medio despatarrada. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 15 en adelante. Yo siempre le digo a mi esposa que cuando me toca predicar los miércoles me tomo un tiempito en el trabajo y voy preparando, leyendo, a ver qué Dios me va diciendo, pero estos días venimos tan atareados y como dice que hay que ser como la hormiga, trabajar y guardar. Digo, a ver, ¿qué quiere que hable, Señor? Y me dijo, anda al cuaderno que tenés ahí metido en el cofre y saca la palabra de ahí. Amén. Se venía hablando de la obediencia, y estos días hablaba del diseño que el Señor quiere para nuestra vida y en cada proceso. Y acá habla, en ese tiempo le hablaba a su siervo Abraham, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amor, ¿me puedes prestar tu Biblia? Porque la mía se me... Amén. Amén. Qué grande es el Señor cuando uno lo obedece, cuando uno escucha su palabra, cuando uno empieza a buscar su presencia. Aquí el Señor nos habla de que estaba su siervo Abraham, que estaba por sacrificar su único hijo, que Dios le había dado la promesa del Señor. Muchas veces cuánto el Señor nos promete, nos da una promesa y lo queremos sacrificar. Muchas veces la queremos matar, porque pensamos que no estamos preparados, pensamos que no es el tiempo, pensamos que las luchas nos van a superar. Yo siempre les digo que muchos me conocen y acá tengo un gran peso porque tengo grandes siervos de caminadas en el camino del Señor, y dirán, ¿es joven por la palabra del Señor? Sí, soy joven, pero tengo la gloria del Señor, la bendición del Señor de tenerlos a ustedes al lado y verlos cómo están luchados, cómo van pasando pruebas, van pasando dificultades. Siempre me reflejo en el proceso que pasa mi papá, siempre digo, el Señor va obrando de tal manera, entonces me voy preparando porque sé que se vienen cosas difíciles, Amén. se vienen tiempos difíciles, entonces me voy preparando. Entonces acá Abraham estaba por sacrificar su único hijo y le había obedecido a la voz del Señor. Entonces el Señor, cuando lo estaba por matar a su hijo, le dijo a Abraham, no lo hagas. Dijo, justamente en ese monte dice que encontraron un carnero agarrado en las ramas y dijo, Dios proveerá, cuando lo llevaba a sacrificar a su hijo. Entonces nosotros cuando estamos pasando una lucha, un proceso, siempre tenemos que profetizar que Dios va a proveer. Amén. Cuando Dios habla, lo cumple. Nos cuesta creer, sí, nos cuesta creer porque somos de carne y hueso y tenemos errores, dudas y muchas veces dudamos y pensamos que no vamos a llegar, pero el Señor dice, sí,
vas a llegar. Amén. Yo pensaba que no me iba a casar con una hermosa mujer y me casé. Gloria a Dios. Así que Que el Señor para cumple Dios las no hay promesas. nada imposible. Amén. Y siempre Dios quiere lo mejor para sus hijos. Amén. Amén. Pero primeramente nos tiene que probar. Amén. Primeramente nos tiene que pulir. Así es. Primeramente nos tiene que transformar. Amén. Sacar todo lo que tenemos adentro Amén. para depositar lo nuevo. Porque dice en su libro que en Jeremías dice que destruyó todo el templo, que iba a destruir todo el templo para levantar todo nuevo. Entonces Amén. el Señor hace en nuestra vida destruirla, romperla, para hacer Sí, todo Señor. nuevo. Amén. El Señor habla en diferentes partes de la Biblia que Dios bendice y bendice en abundancia, Amén. bendice y da vida y vida en abundancia. Sí, Señor. Entonces, si nosotros nos podemos estudiar la palabra, empezamos a leer la palabra, la tenemos que atesorar. Sí, Señor. Cuando empezamos a atesorar, las obras se empiezan a ver. A nosotros nos habían dicho que Dios nos había prometido que se iba a abrir una casa de oración. Dijimos, bueno, creemos, el tiempo de Dios no será. En medio de la pandemia, Dios usó la vida de nuestra pastora Virginia y dijo, se tiene que abrir una casa de oración. Se abrió. El Señor va obrando. En medio de la tormenta, Dios da la salida. Amén. Y cuando Dios da la salida, la da en victoria. Amén. Gloria a Dios. Así es. Y acá el Señor le decía a Abraham, te voy a bendecir. Sí, Y Señor. muchas veces el Señor nos dice, te voy a bendecir, y muchas veces no lo creemos. Porque nos apartamos, porque pensamos que a nuestros propios pensamientos nos va a ir mejor, a nuestras propias opiniones nos va a ir mejor, porque tenemos quizás un intelecto superior a los demás y pensamos que nos va a ir bien, o pensamos que empezamos a trabajar y tener un buen trabajo, que nos va a ir bien el resto de nuestra vida, pero si no lo tenemos al Señor, nada somos. Amén. Conociendo la palabra muchas veces nos apartamos del camino. Conociendo la palabra muchas veces andamos en desobediencia. Pero el Señor en este tiempo pide obediencia. Sí, Señor. Siempre escucho que dicen el tiempo de gracia. Pero muchas veces para vivir en la gracia tenemos que estar en obediencia. Amén. Y estar en obediencia significa no contaminar los altares, no ser mentiroso, no andar en cosas raras que al Señor no le agrada. Amén. Entonces, para vivir en la gracia también tenemos que ser obedientes. Amén. Y para vivir la misericordia también tenemos que ser obedientes. Amén. Sí, El Señor no quiere que hagamos más sacrificio. Él no nos va a dar más carga de la que no podemos soportar. Amén. Hoy el Señor quiere bendecir su vida, pero depende de ustedes, depende de mí, del lugar que le doy al Señor, que le damos al Señor. Amén. Sí, Señor. El Señor todo este tiempo viene hablando de obediencia, de bendición, de los modelos, del diseño que da para pasar cada dificultad. Sí, Señor. Nos hablaba del tiempo de Noé que pasó adentro de la barca hace cultos anteriores. Y el tiempo que pasó, la fecha, el tiempo de proceso, la madurez que tiene que tener un hijo de Dios dentro del camino del Señor para ser usado. Amén. Sabemos que desde el primer día que recibimos a Cristo en nuestro corazón somos usados, pero para ser usados grandemente, bajo la voluntad de Dios y bajo la cobertura de Dios, tenemos que ser obedientes y caminar un cierto tiempo. Amén. Porque dice que todo tiene un tiempo y todo tiene una hora. Hay un tiempo de un embarazo, son 9 meses. Y para la fecha de que nazca, para el que crezca, empiece a caminar, son otros 9 meses, un año más. Entonces, el chico empieza a caminar y nosotros somos como esos bebés que recién están empezando a caminar. Sí, Señor. Empezamos a caminar de poquito a poquito y nos empezamos a confiar y nos empezamos a soltar. Entonces el Señor acá viene a decir que hay un tiempo para su vida y ese tiempo es ahora. Amén. Empieza a atesorar las cosas del Señor, empieza a obedecer la voz del Señor. Si el Señor te trajo hoy hasta aquí, te trajo para hablarte, para decirte que ya es tiempo, que ya no hay más tiempo que perder. Ya perdimos mucho tiempo en el mundo, entonces ahora le tenemos que dar ese tiempo al Señor. Nos cuesta, sí, nos cuesta. Tenemos que desarraigarnos de muchas cosas y de muchas costumbres que muchas veces no las queremos dejar, pero es necesario dejarlas. Amén. Sí, Señor. Porque el apóstol Pablo decía, lo que no hago, eso
lo que no quiero hacer, eso hago. Y dice la palabra del Señor que primeramente nos teníamos que negar a nosotros mismos para seguir a Cristo. Amén. También nos habla el apóstol Pablo, que dice en su palabra: todo es mi lícito, pero todo no me conviene. Amén. Entonces, si conocemos la palabra y empezamos a trabajar sobre la palabra, el Señor nos va a ir moldeando, nos va a ir dando la libertad cada paso que damos. Sí, Señor. Muchas veces estamos atados por culpa de nuestra desobediencia. Sí, Señor. Muchas veces le preguntamos a Dios por qué no nos sale tal cosa. Quizás es porque no estamos preparados para recibir esa bendición. Quizás nos estamos atando nosotros mismos esa bendición y nos estamos peleando por esa bendición. Amén. Muchas veces nos aferramos a cosas que nosotros queremos y no es la voluntad de Dios, y le clamamos al Señor por qué no nos da. Muchas veces nos olvidamos de preguntarle si es su voluntad. Cuando es la voluntad del Señor, el Señor enseguida nos contesta con un sí o con un no. Porque los no del Señor también son de bendición. O quizás no es el tiempo para esa bendición. Quizás todavía no es el tiempo para que tenga la madurez exacta de esa bendición. Quizás hay que esperar un tiempo más para que esa bendición sea completa. Porque muchas veces nosotros somos ansiosos y la queremos ya. Pero no, tenemos que esperar que Dios nos hable. Esperar que Dios nos diga sí, hoy, y es ahora, y la bendición va a ser completa. Dice que el ángel de Jehová le habló y le dijo que juró Dios por sí mismo que lo iba a bendecir. Amén. Dice que Abraham era un hombre de avanzada edad cuando empezó a hacer la voluntad de Dios. Porque Abraham conocía del Señor, pero vivía en su familia y el Señor no podía bendecirlo hasta que no salió de su casa. Él estaba haciendo obediente al Señor, pero no estaba haciendo la voluntad del Señor. Cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad del Señor, el Señor nos empieza a respaldar y nos empieza a bendecir en gran manera como Él quiere bendecirnos, como nos prometió bendecirnos. Porque si no, somos como el pueblo de Egipto, que anduvo 40 años caminando en el desierto. No le faltó comida, no le faltó los alimentos, pero anduvo fuera de la voluntad de Dios. Estaba con Dios porque Dios le prometió que iba a estar con ellos, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. Hasta que no hicieron la voluntad de Dios, no pudieron entrar a la tierra prometida. El Señor hoy viene a decirnos en nuestra vida que empecemos a caminar bajo la voluntad del Señor para poder llegar a nuestra tierra prometida. A la tierra prometida donde el Señor nos quiere bendecir, a donde quiere usar nuestra vida. Quizás muchas veces esperamos bendiciones materiales, pero son bendiciones espirituales las que el Señor nos quiere dar primeramente. Porque si nos da lo material, nos quedamos en la comodidad y nos olvidamos del Señor. Entonces el Señor primeramente nos tiene que dar lo espiritual para nuestra vida, para llenarnos, para que podamos disfrutar de la bendición que el Señor nos va a dar. El Señor es tan ordenado que muchas veces decimos que es malo, que muchas veces pensamos que el Señor se olvida de nosotros. Muchas veces pensamos que el Señor no nos va a contestar y nos dejó solos. Pero el Señor siempre está ahí. El que se aleja del Señor, los que nos alejamos del Señor somos nosotros. Él siempre está ahí, en cada paso. Estamos siendo desobedientes, el Señor está ahí mirándonos, diciéndonos: te voy a dar un auxilio. Pero depende de nosotros el lugar que le damos al Señor. Yo siempre digo que estuve apartado del camino del Señor, pero siempre mi fundamento siempre fue orar, porque me enseñaron a orar y pedirle a Dios siempre. En cada trabajo, en cada lugar que me iba, y siempre decía, hasta para salir de joda, le oraba primero al Señor si me tenía que ir o no. Y muchas veces ahora me pregunto, ¿y por qué lo hacía? Si me iba a ser desobediente, pero igual me cubría. Y el Señor me cubrió de tantas cosas que me
me podía haber pasado en la casa. Pero el que el Señor tenía misericordia de mi vida. Amén. Y yo no me olvidaba de Él en plena juntada de amigos. Siempre decía, yo soy hijo de Dios, soy evangelio, y no lo negaba a mi Padre. Amén. Gracias, Señor. Y me reconocía como hijo desobediente. Hasta que el Señor vino un día y me dijo, ¿te llamo con amor o con dolor? Le dije, no, con amor, Señor. Ahí voy. Me fui y me senté en la iglesia y le dije, Señor, acá estoy. Amén. Pero también tuve que pasar proceso, tuve que pasar lucha, tuve que pasar dificultades, Sí, Señor. hasta que el Señor me dijo nuevamente, vení para acá. No estás queriendo entender, ya te mandé esto, te mandé lo otro, ¿qué querés más que te mande? Gracias, Espíritu Santo. Dije, sí, Señor, acá estoy. Me puse en la voluntad del Señor y empecé a escuchar la voz de Dios y empecé a caminar bajo su voluntad. Y me cuesta seguir caminando, pero vamos a seguir caminando porque dice su palabra, Cristo conmigo, ¿quién contra nosotros? Amén. Sabemos que siempre tomamos esa palabra y nos metemos en guerra, nos metemos en lucha, pero cuando nos empezamos a desgastar, empiezan a entrar nuestras dudas en la cabeza, porque el enemigo es constante. Un día, el otro día, no se cansa de meternos en lucha, pruebas, dificultades, lucha, pruebas, dificultades, para que nos cansemos. Pero también hay un tiempo de parar. Sí, Señor. Hay un tiempo de tomar un descanso, de ver las cosas diferentes, de buscar de diferente manera al Señor. Quizás estamos ayunando mucho, quizás es tiempo de vigilar. Si estamos vigilando mucho, quizás es tiempo de fundamentarnos en la oración, sin ayuno, pero en oración. Quizás fundamentarnos en la palabra, llenarnos de la palabra, porque el Señor nos va a ir ocupando diferentes áreas de nuestra vida y cubriéndonos, porque el enemigo, ¿qué hace? Hoy nos pegó en el pie, en el tobillo, en la rodilla, en la cintura, en la cabeza, y va. Nos pega en los hijos, Amén. en la esposa, en el esposo, Sí, Señor. no descansen. Quizás la solución para batallar en la parte de tu esposo, de tu esposa, está en la palabra. El Señor quiere que tú cultives con la palabra. Quizás para cambiarlo está en el ayuno. Y el Señor te va a ir dando las herramientas, pero por eso tenemos que ser obedientes. Amén. Cuando el Señor dice un descanso, es un descanso para refrescar las memorias, para refrescar el espíritu y para que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Porque Él siempre quiere bendecir nuestra vida. Amén. Dice que Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo amado Jesucristo, su único Hijo, por todos nosotros. Amén. Y el trabajo de nosotros es que su muerte no sea en vano. Sí, Señor. ¿No? Sabemos que Dios siempre nos va a fortalecer y siempre vamos a salir victoriosos de cada lucha. Pero muchas veces en las luchas salimos desgastados y es cuando el enemigo aprovecha y es cuando nosotros tenemos que dejarlo que el Señor pelee. Amén. Para que no caigamos y que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no sea en vano. Amén. Porque después vienen las acusaciones del enemigo. Ah, no eras vos que orabas y me reprendías y ahora ¿cómo estás? ¿A dónde te tengo? Mirá cómo estás. Mirá cómo te... Entonces nos tenemos que fortalecer a diario. Amén. Muchas veces el Señor permite que estemos siendo azotados por el enemigo. Pero es para que aprendamos que muchas veces quizás se quiere escapar el ego, muchas veces porque tenemos el respaldo de Dios nos metemos en todos lados, quizás por amor a las almas vamos y nos metemos en lugares que el Señor no quiere meternos. Sí, el Señor ama a las almas, el Señor nos ama y ama a cada hermano, pero muchas veces es soltarlo, porque a Jonás dice que batallaron, lucharon, remaron, pero se dieron cuenta que era tiempo de tirarlo al mar. Oraron, le dijeron a Dios y más, dice que eran inconversos y ese día creyeron en el Señor y hicieron la voluntad de Dios de tirarlo al mar. Porque el Señor tenía preparado un pez grande que lo tragó y tuvo en el proceso, y quizás es el tiempo del proceso del hermano o de la hermana. Y es tiempo de soltarlo. Amén. Para que el Señor haga la obra con el Espíritu Santo, para que ese hermano vea que no tiene que vivir de oraciones prestadas,
no tiene que vivir de solo venir al culto y aplaudir, sino que también se tiene que cultivar en su casa, dentro y fuera de la iglesia. Sí, Señor. Tiene que depender de sus rodillas. Amén, sí, Señor. Y cuando empezamos a aprender a depender de nuestras rodillas, empezamos a ver y a valorar la vida de nuestros hermanos, Amén. de nuestros ministros, de nuestros pastores, y nos damos cuenta quién ora y quién no ora. Nos damos cuenta si nuestra cabeza está bien o está mal, está flojeando y tenemos que orar por eso. Si nuestros ministros, los ministros del lugar, están bien, están caminando en orden, el hermano que se está queriendo levantar o el hermano únicamente que va a gritar a la iglesia gloria a Dios. El Señor muestra todo eso cuando estamos orando. Pero para eso tenemos que obedecer al Señor, ser obedientes, escuchar la voz de Dios. Porque dice que el Señor, cuando le somos obedientes, el Señor provee todas las cosas. Sí, Señor. El Señor no nos deja sin un plato de comida, no nos deja sin vestir, sin calzar, no nos deja ser zarandeados por la enfermedad, sino que el Señor nos sana. Hay muchas veces que son ataques espirituales y muchas veces son ataques por desobediencia. Pero el Señor, cuando vamos a la oración, el Señor nos muestra cuando son espirituales, cuando son de afuera o es por nuestra desobediencia. Muchas veces le culpamos al enemigo que todas las cosas que nos suceden es culpa del enemigo. Y quizás el enemigo dice que el enemigo va a la presencia de Dios, se humilla delante de la presencia de Dios. Nos habla del libro de Job. Y quizás él dice, mira cómo me acusa tu hijo, si yo no le hice nada. Por eso tenemos que ser sabios en la hora que nos están sucediendo las cosas. El Señor me traía a memoria hasta que la sierva dijo que de oídas lo conocemos al Señor. Sí, muchas veces de oídas lo conocemos, hasta que empezamos a caminar el proceso del Señor. Hay muchos que tuvieron ese hermoso encuentro con el Señor. Y muchas veces así aún se apartan del camino de Dios. Aún así, muchas veces no creen en la mano de Dios. Amén. Muchos hermanos saben que el Señor es real, pero aún así lo alaban de labios. Aún así, cuando son corregidos por la palabra, para edificarlo, para levantarlo, aún así se airan y se levantan contra el hermano, porque le falta entendimiento de lo alto, le falta cultivarse la palabra. Por eso cada vez que uno habla a un hermano, habla por la palabra, si no estaría hablando el hombre, para que Dios pueda bendecir esa alma, pueda bendecir ese hermano, esa hermana. La palabra es la que nos edifica, la que nos nutre y la que nos enseña a caminar. Amén, sí, Señor. El Señor nos dejó todo escrito aquí, nos dejó todo este manual de instrucciones, para que lo caminemos bajo sus mandamientos. Amén, sí, Señor. Habla de que también hay pecado de muerte. Habla también que el Señor esconde su rostro cuando realmente no queremos escuchar su voz. Cuando realmente ya el Señor dice hasta acá, lo dejo, lo suelto, porque es duro, es terco. También habla la palabra. Habla de que cuando estamos bajo la voluntad de Dios somos atacados por el enemigo más que cuando estamos apartados. Entonces por eso tenemos que estar fortalecidos y andar bajo la voluntad de Dios por la palabra. Sabemos que hay rebeldes, sabemos que nos vamos a encontrar con hermanos que van a ser más tercos que otros y otros más blandos que otros, pero el Señor nos va a dar la salida, siempre para cada hermano, para cada hermana, esa palabra. Amén, sí, Señor. Si hablan a nuestras espaldas, lisonjeando nuestra vida, sabemos que el Señor también nos va a dar la salida, si estamos hablando por la palabra. Pero el Señor en este día vino a decirle que quiere bendecir su descendencia, quiere bendecir su vida, quiere bendecir nuestra vida y quiere bendecir todo lo que usted haga. Amén. Pero depende
de usted y de mí el lugar que le damos al Señor que entra en nuestra vida. Amén, sí, Señor. En esta noche, abra su corazón, entréguele al Señor, ponga la mano en el arado y empiece a clamar por su bendición. Empiece a clamar por su vida y que el Señor empiece a cambiar su vida, su casa, su hogar, sus hijos, nuestros hijos y hasta los nietos. Porque dice que el Señor visita la descendencia, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y hasta la séptima. Y el Señor no deja a ninguna de las generaciones sin bendecir. También como dice que la bendición de Dios es generacional, también las maldiciones son generacionales. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer bien las cosas, caminar bajo la voluntad de Dios para que la bendición de Dios sea por nuestras generaciones. Quizás hoy nos toca caminar en rectitud a nosotros, pasar toda la lucha y las pruebas como lo pasó el rey David, porque el rey David fue el más rey con más guerra que tuvo para que sus hijos no tengan tanta guerra y para que el pueblo de Israel sea más tiempo libre, que no viva en cautiverio. Entonces quizás a nosotros ahora nos pasa todas estas luchas, estas pruebas, para que nuestra descendencia puedan caminar en libertad. Dice que nosotros no tenemos que pensar en el hoy, sino que trabajar para el mañana, para el futuro de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros hoy formamos a niños, formamos a jóvenes, para que el día de mañana prediquen el Evangelio. Pero todo eso, enseñar, es lindo, podemos enseñar, pero es también caminar en obediencia por la palabra, para que el siervo sea edificado en la palabra, en la sabiduría y en el conocimiento. Amén. Hasta acá la palabra del Señor. Gracias, Señor. Lo invito a ponerse de pie, a hacer una oración. Gracias, Le voy a entregar a la sierva para que haga la Gloria a oración. Dios. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Dale un aplauso al Rey. Amén. ¿Sabes que